Nuestra Señora del Rosario. Hay muchos aspectos históricos. Podemos hablar de Lepanto en 1571, de nuestro don Juan de Austria, del Papa San Pío V, que con el rosario que rezaban todos los soldados de la Liga Santa, la del Papa, la de Venecia y la de España, se venció aquella batalla y con eso se impidió la invasión musulmana de lo que entonces todavía no era Europa, sino la cristiandad. Y después hay tantas evocaciones afectivas en nuestra vida, infantiles, el rosario en manos de nuestros abuelos, el rosario colgado en el clavo de la chimenea en un hogar castellano, el rosario en los viajes, el rosario de la aurora, el rosario de la vida, que está compuesta de misterios de gozo y de dolor para desembocar en los misterios de gloria. Ese rosario que se empeñaron cuando se quiso destruir todo en el posconcilio los pobres modernistas en ridiculizar y erradicar, pero porque no entendían de amores. Así lo dice en un precioso soneto don Enrique Menéndez Pelayo, el hermano de don Marcelino. El altar de la Virgen se ilumina y ante él de hinojos la devota gente su plegaria deshoja lentamente en la dulce cadencia vespertina. Rítmica, mansa, la oración camina con la suave cadencia persistente con que derrama el surtidor la fuente, con que la brisa la hojarasca inclina. Tú que esta amable devoción supones monótona y cansada y no la rezas, porque siempre repite iguales sones, tú no entiendes de amores ni tristezas. Qué pobre se cansó de pedir dones, qué enamorado de decir ternezas. Y porque no queremos cansarnos nosotros, perpetuamente pobres, permanentemente niños, ignorantes, que no saben latín para rezar los 150 salmos, pues rezamos las 150 Ave Marías que vinieron a sustituir esa oración solemne de los monjes para que el pueblo pudiera, adaptada a él, tener a mano otra oración sencilla y hacedera que no necesita libros ni sabidurías, sino solo amor contemplativo, porque el rosario nos recordó San Juan Pablo II en aquella preciosa carta apostólica de los últimos años de su fecundo pontificado, Rosarium Virginis Mariae. El rosario es contemplar a Cristo con los ojos de María. El santuario más emblemático del mundo en honor de Nuestra Señora del Rosario está en Pompeya, en Italia, cerca de Roma. Hasta allí peregrinó nuestro querido Benedicto XVI el 19 de octubre, mes del Rosario, del año 2008. Y tuvo una, como todas las suyas, delicada y deliciosa meditación antes de rezar con el pueblo él mismo el rosario, con aquella unción con que tantas veces y en tantos lugares marianos le hemos visto desgranar las cuentas de la corona de Nuestra Señora. Y empezó diciendo el Papa Benedicto que el rosario es un verdadero don del corazón de la Virgen. O sea, como si ella hubiera sacado un regalo de su propio corazón maternal y nos lo hubiera entregado. Y además, decía el Papa, el rosario es un medio espiritual muy valioso para crecer en la intimidad con Jesús
y para aprender en la escuela de la Virgen Santísima a cumplir siempre la voluntad de Dios, porque se trata de contemplar los misterios de Cristo en unión con María. Por eso debemos redescubrir la belleza y reencontrarnos con la profundidad de esta oración tan sencilla, tan accesible a todos. Es necesario dejarse conducir por la mano de la Virgen. El fundador de aquel santuario de Pompeya y gran apóstol del Rosario es un seglar italiano beatificado recientemente, Bartolo Longo, y él definía así el rezo, la práctica de esta oración. Como dos amigos frecuentándose suelen parecerse también en las costumbres, así nosotros, conversando familiarmente con Jesús y María, al meditar los misterios del Rosario, podemos llegar a ser, en nuestra pequeñez, parecidos a ellos y aprender de ellos el vivir humilde, pobre, escondido, paciente y perfecto. El Rosario, recordaba Benedicto XVI, es escuela de contemplación y de silencio en contra de lo que pueda parecer. Porque podría parecer, y lo triste es que a veces cooperamos a ello con nuestra manera muy deficitaria de rezarlo. Podría parecer una simple acumulación de palabras, precipitadas y excesivamente sonoras, y eso sería difícilmente conciliable con el silencio que debe favorecer la contemplación. Pero en realidad, decía el Papa, esta cadenciosa repetición del Ave María no turba el silencio interior, sino que lo requiere y lo alimenta. Y comparaba esta repetición vocal precisamente con el rezo de los salmos en la liturgia de las horas. Entonces, las palabras pueden también estar llenas de una resonancia silenciosa porque trasciende lo que significan las mismas palabras. Entonces, ¿cuál es la receta, el consejo del Papa Benedicto para el rezo del Rosario? Miren qué observación tan breve, tan aguda psicológicamente y tan interesante y provechosa. Al rezar las Ave Marías, es necesario poner atención para que nuestras voces no cubran la de Dios, el cual siempre habla a través del silencio. Perdonen que les confiese una experiencia personal. Hay determinados momentos de la misa envueltos en la sacralidad, en el silencio. Por ejemplo, el inmediatamente posterior a la consagración. Entonces ahí el pueblo puede intervenir. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Y cuando tiene la ocasión de hacerlo, estalla en un estruendo la voz de los fieles. Me resulta un poco brusca esa ruptura. También en otros momentos. Es como si nuestra voz humana, que tiene que sonar, sí, pero lo mismo que le decimos a una persona en una conversación, no des tantas voces. Todavía más propio es en la liturgia tener un tono menor, porque es como si nuestra voz cubriese la voz de Dios. Lo mismo sucede con el rosario. No es necesario gastar mucha tonalidad vocal, sino poner sobre todo el corazón, la contemplación. Y a veces favorece más a ello un susurro cálido, meditativo, íntimo. Puede
que en ese hecho de dar tanta fuerza a nuestra voz esté un poco esa mentalidad activista que nos ha invadido hoy. Todo hay que hacerlo, con mucha rapidez, con mucha energía, con mucha notoriedad. No, el rosario hay que decirlo con el mismo tono de María, cuando responde: aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Nos lo imaginamos así, como un dulce susurro. Todavía más insonora fue su actitud al pie de la cruz, donde ni siquiera habló, sino simplemente stabat, o su brevedad, con 3 palabras muy discretas en Caná: haced lo que Él os diga. No es necesaria una rotundidad física, material, sino que nuestra voz, dice el Papa Benedicto, porque él actuó así en su pontificado, que nuestra voz no cubra la voz de Dios, sino que le dejemos siempre paso a Él. Es muy necesario cuidar este silencio lleno de Dios, tanto en el rezo personal como en el comunitario. Y lo mismo si se reza solo que en comunidad, dice el Papa, es necesario que se perciba el rosario como oración contemplativa. Y esto no puede suceder si falta un clima de silencio interior. ¿Y cuándo será el rosario oración contemplativa? Añade para terminar: cuando brote de la palabra de Dios. Por eso es tan importante, al enunciar el misterio, detenerse un instante para saborearlo. Durante los 2 o 3 minutos que dura la recitación de las 10 Avemarías, voy a meterme en el portal de Belén, voy a subir al Calvario, voy a escuchar a Jesús y a María. Entonces será una oración contemplativa, no vacía, lo cual yo quiero disimular a base de llenarla del ruido de mi palabra humana. No cubramos con la nuestra tan torpe la palabra de Dios. Esto es el rosario. Esto quiere María que sea el regalo de su corazón para nosotros. Como una caja de música con mucho eco que encuentra resonancia interior en nuestra vida. Y así nos enseña a rezarlo este hombre tan grande y tan sabio, que nunca levantó su voz, que siempre caminó de puntillas, que nos dio y nos sigue dando ejemplo de modestia, de discreción, de ocultamiento, para dejar que Dios sea Dios, no para cubrirlo con nuestros protagonismos o actividades tan ridículas. Esto nos enseña el rosario, y hoy retomamos de la mano de María, nuestra Madre, el deseo de rezarlo así.